Vamos a continuar con el libro de Judas y hoy nos toca ver el versículo 5 que comienza allí a hablarnos de castigo que Dios da al que, primeramente aquí al pueblo de Dios que fue castigado, y luego también después habla de los ángeles que fueron castigados, y luego tercero, cómo Sodoma y Gomorra fueron castigadas. Pero para poder ampliar y ver mejor las cosas, vamos a solamente ver el versículo 5, pero vamos a leer del 3 al 5 para así agarrar el contexto de lo que queremos ver en esta hora. Dice así la palabra de Dios: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Recuerden, estamos en Judas, ahora el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vamos a entrar a ver qué es esto que menciona aquí Judas en el 5, acerca de el recordar. Muchas cosas se nos olvidan, pero hay cosas que tenemos que grabarnos, y que aquí da lecciones del Antiguo Testamento que aplican y que pueden ser de ayuda para la iglesia, para nosotros ahora en el Nuevo Testamento, ahora que entendemos más luz y tenemos más luz que ha sido dada por la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vemos de que este pueblo fue salvado. Esa es la primera cosa que queremos ver, que ¿qué es lo que envuelve esta salvación que está hablando aquí en este versículo Judas? Porque el pueblo fue salvado, y esa salvación fue que Dios lo sacó de Egipto. Dios decide rescatar a su pueblo de la situación que estaba sin esperanza. No había manera que el pueblo se podía liberar por sí mismo. Dios en su tiempo manda a Moisés para que sea su representante, y a través de Moisés entonces Dios demuestra al pueblo el poder que Dios tiene de liberar a su pueblo. Vieron todos los 10 milagros, las plagas que llegaron a Egipto, la nación más poderosa, el pueblo más grande, poderosamente hablando, de la época en que estamos viendo aquí en Egipto. Era entonces una de las más fuertes que podríamos decir en esos tiempos. Y ahora que Dios interviene y son liberados, salen libres y salen salvos hacia la tierra prometida. Dios ahora los estaba guiando hacia la tierra prometida, y les estaba guiando en el camino. Entonces, cuando llegó un tiempo de que necesitaban ser rescatados otra vez, cuando en el Mar Rojo, que venía detrás el faraón y que quería atacarles, Dios abre el mar, pasa el pueblo, y luego el mar ahoga a todo el ejército de Faraón. Y el pueblo podía ver todas estas maravillas, y aún así, en vez de maravillarse de lo que el poder de Dios, pues lo tomaron como si nada, no valoraron que habían sido librados de su situación. En el camino Dios les provee comida,
Dios les provee cuidado y atención. De día y de noche había la sombra, de noche había luz. Dios estaba con ellos, pero el pueblo inicia y comienza en su viaje hacia la tierra prometida a murmurar, a repelar, aún a estar hablando contra las cosas que quizás no les gustaba, y al renegar estaban perdiendo su relación con Dios. Y quizás en su distancia de haberse alejado tanto de Dios, no podían ver cómo Dios, en su deseo de salvarles y cómo los salvó en una manera extraordinaria, y aún así el Señor es el que los rescata. Eso es la primera cosa que hay que ver, que Dios rescató a su pueblo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues aún nosotros también Dios nos salva, pero a veces no valoramos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pero vamos a seguir viendo que este pueblo que Dios salvó, ahora dice Judas, después destruyó a los que no creyeron. Vemos que el plan de Dios era que quería que este pueblo entrara a la tierra prometida. Dios les había ofrecido ese lugar y ahora estaban para regresar para atrás. Para entender lo que continúa aquí diciendo, que la destrucción que hay, comienza con el libro de Números, capítulo 13 y 14, donde ahí encontramos a lo que está aludiendo aquí Judas. Y en el capítulo 13 de Números, si quiere después leerlo, usted puede ver ahí que dice que Jehová mandó a Moisés que escogiera un líder de cada tribu. Fueron 12 líderes que podrían representar a cada tribu, para que pudieran entrar a la tierra prometida y traer un reporte, y a través de ese reporte poder darle información al pueblo de Dios de qué es lo que estaba allá. Anduvieron 40 días, 40 noches estuvieron fuera, y regresan para atrás con su reporte que vieron, qué fue lo que vieron, cómo estaba por allá. Y pues hay dos reportes. 10 de los líderes, que son los espías que entraron, pero podríamos decir también líderes, trajeron un reporte, de la mayoría de ellos, de negativo, podríamos decir, un reporte negro, un reporte de que iba a estar difícil conquistar a esta gente, porque decían ellos, eran gigantes los que estaban ahí, y a nuestro parecer, ellos, nosotros somos como langostas, y pues nos van a destruir. Entonces, el mensaje de la mayoría fue un mensaje negativo. Josué y Caleb hablaron y dijeron, no, nosotros podemos entrar y con la ayuda de Dios podemos conquistar. Ellos estaban en la minoría, no los oyeron, no escucharon el consejo de Josué y de Caleb, que ellos podrían conquistar a esta gente, el enemigo que estuviera queriendo aplastarlos o detenerlos. Dios era más poderoso y la victoria era de nosotros. Entonces, en vez de que hicieran caso, tuvieran fe que Dios, el que los había libertado, vieron todos los milagros, todas las cosas que Dios estaba haciendo, y aún así dudaron, no quisieron creer. Entonces comenzaron a murmurar y continuaron murmurando. Pero llegó el colmo, que dice en el capítulo 14 de Números, que ellos le rogaron a Dios que hubiera sido mejor que se hubieran muerto allá en Egipto o que murieran en el desierto. Dios oyó su oración. Y por eso fue que Dios los destruye. Y había llegado ya 10 veces, dice el versículo de capítulo 14 de Números, verso 22, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Por eso no van a ver la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, excepto Caleb y Josué. Y entonces después continúa diciendo,
en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ninguno iba a entrar mayor de 20 años. Solamente dos, ni Moisés ni Aarón, ninguna persona iba a entrar, nomás Josué y Caleb y todos los niños y jóvenes menores de 19 años para abajo iban a poder entrar. Esa fue la sentencia que Dios dio. Esa es la destrucción que está hablando Judas, de que Dios castigó a al pueblo de Dios, aún porque no creyeron que Dios podía liberarlos. Y ellos aún continúa aquí diciendo la Biblia que los varones que dieron mal testimonio y que hablaron el mensaje negativo, dice en el versículo 37 que aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Dios allí muestra estos líderes mueren al frente de ellos y los demás no murieron inmediatamente, no fueron destruidos inmediatamente, sino al plazo de 40 años, un día por cada día que estuvieron los 40 días los líderes, los espías allá en la tierra prometida. Ahora 40 años iban a estar sufriendo, vagando en el desierto y no iban a poder entrar a la tierra prometida. Qué trágico, qué triste. Y la lección que Judas da por eso, este pueblo que Dios había salvado, después los destruyó. Y esa fue la destrucción, que fue, podía haberlos matado inmediatamente allí en el sitio que dijeron que querían, y así fue. Murieron unos un día, otros otro mes, al siguiente año, pero al final de 40 años, toda la gente arriba de 20 años murieron. Eso nos trae a que es un castigo tan severo que Dios da. Pero el castigo es severo porque termina diciendo Judas, porque no creyeron. El no creer a Dios, el no confiar a Dios, es algo trágico. El pueblo se arrepiente y quiere después, ahora sí quieren entrar y quisieron formar un ejército para poder ir a combatir al enemigo. Pero Dios les dice, yo no voy a estar con ustedes. Y Moisés trató de detenerlos. Unos cuantos salieron y entraron y claro, los hirieron y salieron muertos algunos y la mayoría tuvo que regresar avergonzados. Yo le llamo a eso lágrimas de cocodrilo, que se arrepiente la gente a veces, pero no están sinceramente buscando a Dios. Como ellos que querían y sabían que Dios estaba con ellos, pero ya la sentencia había caído, ya el juicio de Dios había llegado. Solo Josué y Caleb son los únicos que iban, y con los de 19 años para abajo, iban a entrar a la tierra prometida. Dios siguió proveyendo aún así por el pueblo todos los días hasta el último día de su muerte. Dios les dio de comer, los vistió, los cuidó, los protegió. ¿Qué podemos aprender de este versículo que estamos hablando de los enmascarados? Estamos hablando de los que iban a entrar y que ya habían entrado para causar daño al pueblo de Dios. El mensaje que traen los falsos profetas o la información como estos que trajeron, influyeron a todo el pueblo y lo trajeron abajo. Tan peligroso es así que cuando se infiltra la falsa doctrina o entra y ya había entrado, y ahora se imagina usted hasta nuestro día cuánta falsedad, cuánta cosa que ha entrado y que ha tratado de desviar al pueblo de Dios en otras cosas, y por eso Dios sigue aún llegando a tratar con el pueblo, a despertarlo, y especialmente causa a aquellos que no creen a que tengan que sufrir. Primero, entonces, para concluir,
tenemos que tener gratitud por la gran salvación que Dios ha dado. Si Dios te ha salvado, si Dios nos ha dado vida eterna, hay que apreciarla. Hay que reconocer que aunque vengan días tristes y duros y difíciles, Dios nos ha salvado, nos ha sacado de donde estábamos. Estábamos perdidos, estábamos desviados, pero Dios nos ha hablado, nos ha llamado y ahora podemos tener parte en la salvación eterna que Dios nos ofrece. Pero van a entrar falsos maestros y falsos mensajeros. Si nosotros los oímos, nosotros también igual manera vamos a empezar a murmurar, vamos a comenzar a hacer cosas que no agradan a Dios y terminamos como este pueblo que fue castigado por Dios. Dios castiga severamente al que no sigue creyendo. Para ser salvo tenemos que creer en Dios, pero para que nosotros veamos la gloria de Dios tenemos que continuar en esta fe, porque si dejamos de creer, no es que se pierda nuestra salvación, pero quizás terminamos como este pueblo termina, que pudiendo haber gozado de entrar a la tierra prometida, no pudieron recibir las promesas de Dios. Pero encontramos que nosotros ahora en nuestro día podemos, aún a pesar de las circunstancias como ahorita, que es fácil desviarse o que estamos pasando por tiempos duros y quizás difíciles, pero necesitamos confiar en Dios, que Dios está con nosotros. Dios va a proveer, Dios va a darnos lo que necesitamos. Y más que nada, que publiquemos nuestra fe, que tenemos que seguir creyendo en el Señor. Pase lo que pase, veamos lo que veamos, no importa nuestra situación, necesitamos todos los días creer en Dios, creer a Dios, creer que lo que Él dice que es verdad y que tenemos nosotros ahora que confiar que Dios nos va a llevar hasta el cielo, a su reino, donde vamos a poder participar. Ojalá que el versículo 5 nos trae a memoria, dice Judas. Tenemos que recordar, esta historia fue dada para nosotros. Esa historia fue dada para que la iglesia aprendiera lección de que tenemos nosotros que creer a Dios, confiar en su palabra y depender en ella. Ojalá que usted ponga su confianza, no importa qué está pasando en su vida, usted siga gozándose de esa salvación que Dios le ha dado. Si usted ha puesto su fe en el Señor por fe, ahora cree en Él y sabe que Él murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Siga confiando, siga dependiendo en las promesas de Dios y Dios lo va a seguir bendiciendo, Dios le va a seguir proveyendo y le va a dar más de lo que usted espera, lo va a prosperar en una manera totalmente maravillosa. Que Dios siga protegiéndonos, guardándonos y que sigamos creyendo. Ayúdenos, Padre, para que nosotros no seamos igual castigados como ese pueblo. Que nosotros no tengamos que ser destruidos, Señor, porque no creemos en su palabra. Ayúdenos, Señor, ya que nos has salvado, a seguir, a continuar adelante para poder entrar al lugar eterno un día, Señor, gozoso, celebrando la victoria que usted nos dio en el Señor. Gracias por todo lo que nos da. Tiene cuidado de nosotros y en estos tiempos, más que nada, Señor, que podamos seguir confiando en usted, porque lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.